En este vídeo te traigo el mejor tutorial de Todoist en el que te explico cómo utilizar esta aplicación de la A a la Z, así que empezamos. Y lo primero es que Todoist es compatible con Windows, Mac, Linux, iPhone y Android. Es decir, es compatible con todo y además está disponible en 19 idiomas entre los cuales se encuentra el español. También como dato la puedes utilizar en un reloj de Google con el sistema operativo de Wear OS o en un Apple Watch. Para registrarte solo tienes que buscar en Google y ya te puedes registrar con Google, Facebook, Apple o simplemente creando un correo y una contraseña. Esto en la versión web, y para teléfono solo tienes que ir a la Play Store o a la App Store e instalarla y ya la tendrías. Luego le pones el nombre, el uso que le darás, si quieres hacer un tutorial, pero en este caso no te va a hacer falta, así que le das a que no y ya está. Así que lo que primero te voy a enseñar es cómo crear una tarea, que es la función principal de Todoist. Así que vienes aquí, añadir tarea, y en mi caso, como tengo que acabar unas fichas de geografía, voy a poner hacer deberes de geografía, y entonces si le doy a añadir tarea, ya se me añadiría la tarea. Ahora, funciones de las tareas. Puedes añadir repetición, es decir, si quieres que esta tarea te aparezca cada X días. Por ejemplo, si pongo hacer deberes de geografía cada día, pues esta tarea se va a repetir todos los días. Sin embargo, si le pongo cada semana, pues cada semana se me va a repetir esta tarea. Cada día 31 se me va a repetir esta tarea. Yo le voy a poner cada 3 días. Luego, la siguiente función son las prioridades, porque como ves aquí aparecen unas bolas blancas, amarillo y rojo. Esto va de grado de importancia. El rojo es el más importante, prioridad 1, y el blanco es la prioridad 4, que es la menos importante. Son tareas con un menor nivel de importancia. Yo en mi caso, como lo tengo que entregar el martes, voy a poner una prioridad 3. Luego le puedes poner etiquetas para identificar sobre qué es la tarea. Yo pues tengo aquí estas etiquetas, en mi caso le voy a poner instituto porque es una tarea de clase. Luego aquí puedes añadir la ubicación y recordatorios con la versión Pro, que se pago, o añadir también una extensión. Y luego le puedes poner en dónde se situará esta tarea, si la puedes poner en la bandeja de entrada, que es esta, o en los diferentes proyectos que hay. Yo no la voy a poner en ninguna, así que la voy a poner en la bandeja de entrada y ya está. Le damos a añadir tarea y como veis ya está aquí la tarea. Ahora, cosas que le puedes hacer a la tarea, ya la podrías haber puesto antes aquí, le podrías haber puesto aquí ya la descripción y eso, pero también se la puedes poner aquí, guardar, y ya se te guarda ahí. Luego puedes añadir subtareas, es decir, si la tarea es muy larga, pues puedes añadirle varias tareas. En este caso, para hacer los deberes, pues se puedo poner hacer ejercicio 1 y aquí alguna anotación, pues leer atentamente el enunciado. Ya vas a añadir la tarea, le puedes poner prioridades, prioridad 2, y ya se te van ordenando las tareas aquí. Entonces yo si marco esta y esta, las subtareas se han quitado, entonces yo marcaría esta y ya la tengo completada. Luego puedes poner comentarios. Los comentarios son más que nada para la sección de equipo, pero si la quieres poner aquí también puedes. Entonces aquí le puedes añadir archivos, notas de audio, emoticonos y extensiones. Esto no es para poner estas cosas, es más bien para poner pues anotaciones o avisos, pero bueno, yo lo voy a utilizar así como ejemplo. Le das a cancelar si quieres o lo puedes guardar, lo quito. Para eliminar las tareas solo tienes que darle al circulito, en mi caso la barra de tutorial de Todoist lo estoy haciendo, pero lo puedo cancelar, así que das al circulito y ya está, lo vas a hacer. Y para eliminar una tarea, tienes aquí, voy a crear una tarea, y para eliminarla solo tienes que venir aquí, 3 puntitos, eliminar y ya está. Otra cosa son las fechas de vencimiento. Al hacer la tarea puedes elegir cuándo quieres que sea la fecha de vencimiento, mañana, el próximo fin de semana, que no tenga fecha de vencimiento, que simplemente esté ahí todos los días hasta que tú la quites, o ponerle una fecha. Entonces yo la puedo poner para el 15 de febrero. También puedes editar la tarea. Aquí respiraciones y meditación. En mi caso no le voy a poner nada más, así que la cancelo. Así que una vez vistas las funciones principales, que son las tareas, vamos a ver la interfaz. Que la interfaz es muy sencilla, por algo se caracteriza esta aplicación. Vienes aquí a vista y tienes la vista de línea o de panel. La vista de panel sería tal que así, que tendrías las tareas así. Entonces puedes venir aquí a vista, ponerlo en panel, en próximos, y te aparecerá así, pero a mí no me aparece ninguno más porque como hoy es domingo, pues esto va de semana a semana. También puedes modificar el orden que quieres, en mi caso lo tengo siempre en orden inteligente. Lo puedes asignar a alguna persona, añadir una prioridad predeterminada a todas las tareas del día y añadir pues etiquetas predeterminadas. Ahora te voy a enseñar todo este apartado izquierdo. Primero tenemos aquí la bandeja de entrada. En la bandeja de entrada se encuentran todas las tareas que tenemos que hacer, que no están en ningún proyecto y que tienen varias fechas de vencimiento. Por ejemplo, veis que estas tareas son de hoy, esta de mañana, esta del miércoles, del viernes, sábado. Aquí están todas las tareas que tienes que hacer en conjunto. Entonces, para ordenarlas, las puedes poner ordenar por prioridad y ya las tienes ordenadas por prioridades. Luego tienes hoy, que son las tareas que tienes el día de hoy, ahora mismo, en mi caso, al día 4 de febrero, y que las prefiero ordenar más que nada en lista, que me aparecen así. Entonces tienes aquí todas las tareas que hayas elegido el día de hoy, que esto es muy útil para
para hacerlo en la noche anterior. En próximo tienes las tareas de hoy, mañana, pasado, las de todos los días del mes y año y todo, para ir poniendo las tareas. Como veis, aquí en día 22 tengo un examen de empresariales y el sábado tengo que pues ordenar un poco el escritorio y eso. Aquí puedes hacer lo siguiente, es que si yo quiero aplazar esta tarea de pasar los 50 euros a PayPal, lo puedo arrastrar y pasarlo para otro día, por ejemplo aquí, y ya se me ordena automáticamente. Luego puedes deshacer la acción, ya está. Para filtros y etiquetas, esto es muy interesante. Los filtros los puedes crear aquí, son como para hacer una pasada de siguientes tareas. Por ejemplo, yo lo que hice fue crear un filtro que me pusiera las tareas para dentro de una semana. Entonces, las aquí ya me aparecen todas esas tareas para dentro de una semana. Bueno, la semana siguiente. Como veis, hoy es domingo, entonces la semana siguiente sería mañana, lunes. Y luego las etiquetas, eso es lo que te dije antes. Puedes aquí añadir todas esas etiquetas que quieras para identificar un poco la temática de cada tarea. En la sección de completado tienes todas las tareas que has hecho o añadido. En mi caso, aquí como veis, cardio, entrenar fuerza, hacer la cama, hacer la mina de plástica y eso. Y ahora venimos a mis proyectos, que esta es la otra sección. Esta es como tu sección personal y ahora tienes esa sección en la que puedes añadir a más personas. En mis proyectos tienes hasta 5 proyectos máximos como versión gratuita y yo aquí tengo la marca personal y calendario de contenido. Esta la hice ayer de prueba, así que la puedo eliminar, que para ello vienes aquí, eliminar, y ya lo puedes eliminar. La de la marca personal, si haces clic te aparecen aquí varias secciones y en cada sección puedo añadir una tarea. Por ejemplo, puedo venir aquí y ahí poner grabar tutorial de Todoist, te puede añadir una importancia u otra y ponerla. Lo mismo Instagram, TikTok y eso. Luego, para crear en el proyecto secciones como estas, lo tienes que poner en vista de panel, le das aquí a añadir sección, le das un nombre, en mi caso le voy a poner pues X, Twitter, añadir sección y aquí puedes añadir las tareas. Escribir 5 tweets sobre empresa y ya estaría. Luego le das a check y ya la tienes completada. Como esto sea mis proyectos, puedes añadir a mucha más gente. Entonces vienes aquí, compartir y puedes invitar a colaboradores o invitar de ese proyecto. Entonces aquí escribes el nombre de usuario o el email de la persona. Yo voy a poner el de mi cuenta secundaria, invitar, y ya me aparece aquí. Entonces ahora mismo esa invitación está pendiente de que yo la acepte en la otra cuenta. Como veis aquí ya sale el icono de que pues está compartido y varias personas tienen acceso a esta tarea. Luego esto es como muy boceto porque yo no lo suelo utilizar, pero si tú lo vas a utilizar puedes utilizar una plantilla. Para ello vienes aquí, mis proyectos, crear, y puedes añadir un proyecto y planificar y crearlo tú o explorar plantillas. Y aquí tienes todo tipo de plantillas, desde planificar eventos, uno para podcast, introducción a Todoist y eso. Entonces yo voy a poner cocina en casa, te trae aquí como una descripción de para lo que es y eso. Yo le doy a utilizar la plantilla. Aquí te trae pues ya tareas predeterminadas y va a tardar un rato en cargar. Vale, una vez cargado nos da aquí la bienvenida, nos hace un pequeño pues tutorial de esto. Entonces aquí ya tienes todas las tareas y ya puedes ver bien cómo funciona. Puedes cambiar las tareas. Luego, si veis aquí abajo tenemos añadir equipo, que es una sección nueva. Y esto pues es para crear un espacio de trabajo con los proyectos, que es lo que te acabo de enseñar ahora, compartidos. Entonces, vamos a crear un equipo, nombre de equipo, descubrimiento de equipos. Si utilizas un correo de empresa, puedes hacer que otra gente pues descubre el equipo. Y si vienes aquí a invitar miembros, escribes pues el correo electrónico de la persona, como hicimos antes. Entonces, lo voy a escribir, añadir al equipo. Y para separarlo lo tienes que separar con comas. Entonces, añadir equipo. Y tienes aquí ya un espacio de trabajo con varios proyectos para añadir. Entonces yo se añado un proyecto aquí, nombre, marca personal, el color le puedes poner el que quieras, puedes asignarle espacio de trabajo, acceso total, todas las personas que hayas metido pueden verlo o solo restringido, solo pueden hacer los usuarios que hayas invitado. Lo voy a dejar para todo el mundo. Puedes seleccionar carpetas, escribir el nombre de una carpeta, entonces YouTube vídeos, puedes añadir a favoritos, carpetas y eso, y poner el como quieres a vista. Le das a añadir y pues ahora lo tienes aquí, una carpeta de YouTube vídeos. Aquí ya puedes añadir las tareas y para asignarle pues una sección, como pasaba aquí, tienes que venir a vista, cambiar a la vista de panel y aquí así que le puedes poner una sección, por ejemplo YouTube, añadir sección, y ahora cambias esta tarea a YouTube y ya la tienes ahí y ya no te trae ahí sin sección. Aquí también puedes cambiar el orden y agrupar todo esto. Y ahora te voy a enseñar el buscador, que para ello vienes aquí, buscador, y te aparecen lo reciente visitado y ya lo de navegación y eso con los atajos de teclado para enviar tareas por email y eso, productividad, crear filtros. Tú si buscas aquí atajos de teclado te aparece aquí, o simplemente si le das al interrogante te aparecen también. Y aquí es donde tienes todos los atajos de teclado de toda la aplicación. Bien, pues ahora te voy a enseñar los puntos que utiliza Todoist, que se llaman Karma Points. Son puntos que utiliza pues para incitarte a cumplir más tareas. Y los Karma Points tienen diferentes niveles. Yo me encuentro en el profesional y si vienes arriba, Karma y Todoist Karma, te aparecen aquí los diferentes niveles. Y para estar en el iluminado tienes que tener más de 50.000 puntos. Los Karma Points se consiguen completando tareas. Entonces, para ello puedes poner un nivel, un límite, un objetivo diario de tareas. Yo en mi caso lo tengo en 10, por ello cuando llega a 10 tareas me sale una notificación
notificación felicitándome. Y en semanal lo tengo en 50 tareas, es decir, cada semana tengo que hacer mínimo 50 tareas. Ahora, para ver el tema de los ajustes tienes que venir aquí al perfil, configuración, y tienes todos estos apartados. En cuenta puedes cambiar la foto de perfil, el nombre, el email, poner una contraseña o cambiarla. Yo en mi caso, como estoy registrado con Google, no tengo contraseña, puedes poner la autentificación en 2 pasos y añadir más cuentas como la de Facebook o Apple. Luego en general tienes el idioma, inicio, es decir, cuando entras en la aplicación, cuál es la primera pestaña en la que te ponen. Yo lo tengo predeterminado para hoy, es decir, entro a la aplicación y me pone en la pestaña de hoy, de las tareas que tengo que hacer hoy. Y luego la fecha horaria puedes modificar del día de la semana que empieza, cuándo es el fin de semana. Eso también puedes poner para restablecer sus tareas y poner un tono para las tareas completadas tanto en el escritorio web como en móviles. Luego, si vienes a opciones avanzadas, tienes aceptar automáticamente invitaciones a otros proyectos, que esto es como lo que hice con la otra cuenta, es decir, si te invitan tú aceptas ese proyecto automáticamente. Luego, en características experimentales son que si ponen una nueva función tú vas a probarlo, por lo que si hay algo mal también lo vas a probar esa cosa que está mal. En suscripción tienes la versión Pro, que son 4 euros al mes, que te permite hacer todas estas cosas. Lo único que creo yo que me va a servir mucho van a ser la vista de calendario. Luego, en temas puedes modificar si lo quieres en blanco, oscuro, o también si le quieres cambiar el tono. Yo se lo dejo en blanco porque es como me gustan las aplicaciones, y en el tono rojo porque es lo que caracteriza a Todoist. En barra lateral puedes elegir para mostrar todas estas cosas, pero por ejemplo si no quiero que se me muestren las aplicaciones completadas, lo quito, lo actualizo y ya no me van a aparecer. Ya no me aparecen aquí. Lo activo, actualizar, y me vuelven a aparecer. Luego puedes mostrar el contador de tareas. Añadir rápido son las funciones que te aparecen abajo en la barra donde la descripción a la hora de añadir una tarea, y puedes agregar también ubicación si quieres o quitarla. Yo le voy a quitar ubicación y recordatorios porque son 2 funciones de pago que no utilizo. Lo actualizo y ya está. Y luego en productividad es el tema de los karma points, que aquí puedes entrar en esto de los karma, cambiar las tareas diarias, el objetivo de tareas diarias y semanales, poner celebración de objetivos. Yo lo que he hecho es desactivarla porque es muy incómodo que cuando cumples 10 tareas y estás intentando cumplir más, se te pone una pantallita ahí en medio felicitándote y como que es algo molesto, así que paso. Y luego los días libres no tengo porque no hay día libre, se trabaja todos los días. Y también tienes para poner un modo vacaciones. Recordatorios y copias de seguridad es de Pro, por lo que no lo voy a tocar. Y luego para el tema de las notificaciones las tengo todas activadas por si pasa algo, para estar siempre seguro, aunque puedes elegir si las quieres que te lleguen al email o al móvil. Y luego en integraciones tienes todas las aplicaciones que puedes compaginar con Todoist. Puedes poner Google Calendar o Habit Tracker como lo tengo yo, aunque no lo utilizo. Y luego en explorar tienes todas estas aplicaciones que te voy a dejar por aquí. Las que más interesantes me parecen Safari por si eres de Apple, o también Gmail, Google Calendar y Fantastical. Y luego en ajustes también tienes los espacios de trabajo, que aquí puedes cambiar el logo, cambiar el nombre, cambiar el dominio, pero para ello tendrás que cambiar un correo que no sea gmail.com. Luego puedes prohibir los invitados externos, aunque esto es para la versión Pro. Puedes elegir los miembros y copiar el enlace para invitar a más gente. Y aquí en el tema de facturación puedes cambiar de plan para poder poner 500 proyectos equipo, roles y permisos y esas cosas, aunque creo que eso ya es para proyectos como mucho más grandes. Yo me conformo con el plan gratuito. Y la vista de móvil se vería tal que así. Como ves, es bastante más sencilla. Y abajo tienes la barra en la que si vas a los 3 puntos a la derecha tienes una parte de personalización con el que puedes añadir más funciones o quitarlas a la barra de abajo, y además puedes cambiar el color del logo en la aplicación, porque si yo la pongo en amarillo y una vez la actualice, saque de la aplicación, me va a aparecer el logo de la aplicación amarillo. Si te ha gustado este vídeo te dejo esta lista de reproducción por aquí en la que tienes más vídeos sobre apps de productividad. También puedes ver más vídeos en el canal que hablo sobre finanzas, emprendimiento y algo de productividad, porque si le echas un ojo vas a poder aprender un montonazo de cosas. Suscríbete, dale like y pasa un buen día.